Dios les bendiga, hermanos. Gracias le damos al Señor por otro nuevo día, por otra oportunidad de poder hablar de Él. Amén. En este día, primero que todo, quiero saludar a todos aquellos que siempre están al pendiente de una nueva entrega de su hermano en Cristo, Marco López. Amén. Porque primero que todo, honramos al Señor porque Él es el que ha puesto ese sentir en nuestros corazones, pero también agradecemos a ustedes que están pendientes para escuchar el mensaje. Amén. Yo creo que ustedes lo toman de parte del Señor y no lo toman de parte mía. Amén. Porque en realidad nosotros no sabemos nada y a veces no sabemos cómo expresarnos, pero el Señor es el que pone el sentir como el hacer, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de una palabra del Señor edificante para nuestras vidas. Y vamos a abrir la lectura en el libro de Deuteronomio 18 y vamos a leer los versículos 18 y 19. Amén. Y por ser palabra del Señor, la vamos a leer bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Amén. Entonces, vamos a orar para que el Señor sea respaldando esta palabra y no seamos nosotros hablando en lo que nosotros humanamente pensamos, amén, sino que sea Él hablando por medio de nosotros, amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Alabamos y honramos tu gloria, Señor amado. Gracias porque cada día, Señor amado, es una misericordia más. Tu palabra dice, Señor, que nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias, Padre, porque no merecemos esas misericordias, Señor. Padre, pero tu amor y tu misericordia, Señor, son grandes sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Padre, bendecimos la vida de aquellos, Señor, que están al pendiente, Señor, para escuchar esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones el día de hoy, Señor amado. Padre, entendemos que la honra y la gloria es para ti, Señor. No lo hacemos por altivez, ni por vanidad, ni por vanagloria, Señor, sino el único propósito, Señor, de este contenido, Señor, es para adorar y exaltar tu santo nombre, Señor, para decirle al mundo, Señor, que tú eres el único, Señor, que merece toda honra y toda gloria, toda alabanza y toda adoración, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Entonces, el día de hoy estaremos hablando del profeta, del hombre o de la mujer que está llamado por el Señor, pero también vamos a hablar de las características, de las cualidades que estos hombres, que estas mujeres tienen que tener, amén, para ser procesados por el Señor. Entonces, en primer lugar, el profeta o la profeta tienen que tener un llamado de parte de Dios, amén. Sobre todo el principio, porque la palabra del Señor dice que en el 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Entonces miramos que Dios no solamente ha llamado a profetas en los tiempos antiguos, sino también en los tiempos actuales que estamos viviendo. Entonces es algo que no podemos ocultar, es algo que la palabra del Señor nos está hablando, nos alerta, siempre ella nos aconseja. Y dice que va a levantar, en ese tiempo se lo estaba diciendo a Moisés, pero en estos tiempos entendemos que hay gente que desde antes de la creación del mundo, antes de la creación del ser humano, ya nosotros existíamos en el corazón del Señor. Entonces, Él de antemano nos conoce. Aún nuestros padres no se habían conocido cuando Él ya sabía la identidad de cada uno de nosotros. Él ya sabía el nombre, Él ya sabía las cualidades que usted y yo íbamos a tener, pero también Él sabía aquellos hombres, aquellas mujeres que en estos tiempos Él había predestinado. Él quería preparar para estos tiempos que estamos mirando, que ya son tiempos proféticos, estamos viviendo ya tiempos finales. Entonces el Señor se iba a constituir hombres y mujeres, profetas, esos hombres, esas mujeres, y Él ya desde antes
cuando ellos nacieron venían con algo de parte del Señor. Entonces, pero muchas veces el enemigo va a querer desviar ese propósito, esos planes que Dios tiene para esos hombres. Entonces el enemigo desde pequeño, desde esos hombres, esas mujeres de Dios que desde pequeños tienen un llamado de parte del Señor o tienen alguna cualidad que los diferencia de cualquier otro ser humano, el enemigo ya sabe. Entonces por eso estamos mirando que el enemigo en estos tiempos está tratando de destruir al ser humano. El enemigo en estos tiempos está tratando de arrebatar ese tipo de llamado para que la voz de Dios no se escuche en estos tiempos. Entonces, para empezar podemos mirar que ese hombre, esa mujer tiene que tener un llamado de parte de Dios. Amén. Entonces, porque no nos podemos posicionar nosotros mismos. Amén. Entonces, la primer cualidad es tener el llamado de parte de Dios. Amén. Entonces, la segunda es que si usted algún día el Señor lo llama como su profeta o como una profeta, usted primero tiene que tener un sometimiento. Y usted tiene que tener una preparación. ¿Por qué? Y esperar sobre todo el tiempo de Dios. Amén. Sobre todo esperar el tiempo de Dios, tener una capacitación y tener un sometimiento. ¿Por qué? Porque Dios a usted lo va a capacitar. A Dios a usted lo va a transformar de una manera que cuando usted tenga que proferir palabra del Señor hacia otra persona, entonces usted no va a hablar con sus emociones, usted no va a hablar con sus sentimientos ni conforme a lo que usted está mirando, porque nosotros muchas veces como seres humanos queremos proferir palabras a ciertas personas por medio de las situaciones, por medio de ciertas cosas de la vida que está pasando otro ser humano. Y hay muchas personas que están hablando según palabra de parte del Señor en estos tiempos, pero en realidad están hablando de palabras del corazón que ellos quizás quisieran proferir a esas personas. Entonces, lo primero que un profeta tiene que ser es someterse. Y usted va a preguntar y usted va a decir, ¿cómo yo voy a saber que tengo un llamado de parte de Dios? Entonces, la congregación donde usted se encuentra, usted tiene que mirar que esa congregación está constantemente en ayuno, en oración, en obediencia, en santidad. Amén. Sobre todo en santidad, porque la palabra del Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el Señor le va a entregar quizás un don profético a alguien, a un pastor, a un hermano, a una hermana de su congregación. Y entonces, cuando usted dispone su corazón, el Señor va a decirle para qué el Señor lo tiene en su casa de oración. Porque nosotros entendemos que no queremos ser cristianos del montón. Queremos ser cristianos diferentes, cristianos que se levantan en estos tiempos a hablar palabra del Señor. Cristianos que hacen la diferencia, porque ser igual que otra persona es muy fácil, pero hacer la diferencia cuesta. Entonces, si el Señor tiene un tipo de llamado para usted, en esta ocasión estamos hablando del profeta, entonces el Señor se lo va a decir por medio de algo que se llama profecía. Entonces, usted lo primero que tiene que hacer es someterse. Usted lo primero que tiene que hacer es obedecer a sus pastores, sobre todo a sus pastores. ¿Por qué? Porque esas personas son las que Dios preparó, son las que Dios capacitó y son las que Dios tiene al frente de su obra. Amén. Entonces, sobre todo usted tiene que tener un sometimiento, un tipo de obediencia con sus pastores y tener una capacitación. Entonces, por medio de sus pastores y por medio de las situaciones que usted va a estar viviendo, el Señor lo va a estar capacitando. Como por ejemplo, podemos mirar al profeta Samuel y vamos a leer en el libro de Primera de Samuel 3:8 y 9. Y ahí dice, la palabra del Señor dice así. Seguimos en la misma comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si
te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Entonces, como le digo, Samuel estaba en el templo del Señor. Samuel estaba en la casa del Señor y estaba teniendo un sometimiento. Samuel estaba en su proceso. Amén. Samuel estaba obedeciendo a Elí. Nosotros, si estudiamos la palabra, vamos a saber quién es Elí. Y si no, le recomiendo que lea a Samuel para que usted entienda quién era Elí. Elí en esos tiempos era el sacerdote de la casa del Señor. Amén. Entonces, Samuel estaba sometido a Elí, al sacerdote de la casa del Señor. Entonces, ahí Samuel se estaba preparando. Ahí Dios estaba preparando a Samuel. Amén. Entonces, llegó un momento en donde se llegó el tiempo que Dios iba a cumplir lo que Dios había preparado para Samuel. Pero ¿qué pasó? Samuel no entendía aún la voz de Dios, aunque él ya tenía una preparación, aunque él ya tenía un sometimiento, él todavía no tenía ese oído, él todavía no podía entender que Dios era el que lo estaba llamando. Él entendía que Elí. Y muchas veces así está pasando con muchos hermanos, con muchas personas que tienen un llamado profético y piensan que el pastor es el que los está llamando. Dicen, no, pues yo no voy a obedecer porque el pastor es el que quiere que yo haga esto. No, yo no voy a obedecer porque la pastora es la que me pone presión. Pero lo que no están entendiendo es que Dios los está preparando. Amén. Entonces, miramos que Samuel en esa ocasión no entendía aún la voz del Señor. Pero llegó un momento en donde él le dijo, heme aquí. ¿Por qué? Porque Dios va a poner a personas que te capaciten. Dios va a poner a personas delante de ti que te ayuden a entender el tipo de llamado. ¿Para qué? Para que tú no te hagas una persona altiva, para que tú no te hagas una persona orgullosa, para que te dirija. Amén. Porque tú no puedes decir yo soy profeta y que te puedes poner altivo, que te puedes poner vanaglorioso. ¿Por qué? Porque eso no es por los méritos, por el sometimiento, por la entrega que tú tuviste, sino por la misericordia de Dios. Amén. Y tú tienes que entender que aunque tú eres profeta, que aunque tú eres la voz de Dios en la tierra, tú no te puedes poner altivo. ¿Por qué? Porque Dios es el que te ha llamado. Dios es el que vio algo diferente en ti. Y tú no puedes creerte que porque tú eres profeta, tú vas a ir y vas a proferir palabra a ciertas personas, sino tú primero tienes que entender que Dios es el que le quiere hablar a esa persona. Tú no puedes, Dios también por medio de la capacitación te va a hacer que tú no hables por medio de tus emociones o por tus sentimientos o por la ocasión que se está viviendo en tu congregación. Porque estamos mirando en estos tiempos que los profetas, hay muchas personas que se proclaman ser profetas y están hablando por medio de su carne, están hablando palabras que quieren salir de su corazón cuando Dios no ha dicho nada. Y lo podemos mirar aquí en la palabra del Señor en Deuteronomio 18:20. Y vamos a leer para que usted vea que no soy yo el que dice estas palabras, sino que es la misma palabra del Señor. Y dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en mi nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, podemos mirar por medio de la palabra que hay hombres que presumen, que creen que son profetas cuando no lo son. Estamos mirando en estos tiempos que muchas personas están en estos tiempos que no han recibido una capacitación, que no han recibido que no han tenido un sometimiento y sobre todo una humillación y se están proclamando ser profetas. Amén. Los profetas de antes eran profetas genuinos. Eran personas que pasaban más tiempo en el secreto que delante de la multitud. Y en estos tiempos estamos mirando que personas que creen que son profetas quieren estar siendo exhibidos, quieren pasar más tiempo delante de la multitud. Pero ¿qué está pasando? En el secreto no están peleando.
En el secreto no están haciendo nada. En el infierno ellos no son conocidos. El diablo se ríe de ellos. ¿Por qué? Porque en el secreto ellos no han hecho nada, no han peleado. Pero están aquí, ahora en estos tiempos, delante de multitudes, declarando, están haciendo rompimientos. Pero ¿de qué rompimientos tú me estás hablando cuando no has estado en el secreto haciendo oraciones de rompimiento? Ni siquiera estás ayunando. ¿Qué rompimientos tú quieres hacer con eso? Estás más en la carne que en el espíritu. La palabra del Señor dice que el que vive en la carne, la carne es muerte, mas el que vive en el espíritu es vida y paz. Pero las personas en estos tiempos se están poniendo y que están declarando. ¿Qué estás declarando? Cuando ni siquiera tienes un tiempo de oración, cuando ni en tu iglesia tú oras. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos dejando dirigir por lo que miramos, por la situación. Amén. Porque aún Samuel, que era un hombre que recibió una capacitación, que fue un profeta que se humilló delante de Dios. Miramos que en un tiempo él no se desvió, sino que por medio de su vista, él quería ungir a alguien. Y fue cuando Dios desechó a Saúl del reinado del pueblo de Israel. Entendemos nosotros por medio de la palabra que Saúl fue el primer rey en el pueblo de Israel. Pero después de la desobediencia de Saúl, de la altivez de Saúl, el Señor mandó a ungir a otro rey. Y nosotros sabemos por medio de la palabra que fue a David. Entonces, cuando Samuel se dirige a la casa del padre de David y él ve a los hermanos de David, ¿qué fue lo que él pensó cuando miró a estos hombres de guerra, a estos hombres preparados, quizás con una fisonomía hermosa? ¿Qué es lo que dijo este hombre? Ciertamente delante de mí está el ungido de Jehová. ¿Por qué? Porque él se dejó llevar por la apariencia, porque él pensó que estos hombres tenían la capacidad. ¿Por qué? Porque ellos eran hombres de guerra. Amén. Entonces, este hombre se dejó llevar por lo que miraba, por sus emociones, por la vista. Él en estos momentos estaba mirando con su vista carnal, no estaba mirando con la vista espiritual. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Le dijo, no mires lo de afuera porque yo veo lo de adentro y yo lo desecho. Amén. Porque muchas veces usted está mirando a una persona que de afuera muestra humildad, que de afuera muestra obediencia, que por fuera muestra hermandad, que muestra misericordia, pero que hay en el corazón. La palabra del Señor dice que engañoso es el corazón del hombre y perverso, y quién lo conocerá, sino solamente Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces Dios conocía el corazón de David y sabía que ahí en el secreto donde nadie lo miraba, dice la palabra del Señor que él peleaba con osos, con leones, y defendía las ovejas de su padre. Y aquellos hombres, los hermanos de David, peleaban en frente de multitudes. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás siendo como los hermanos de David, peleando en la multitud, donde tú quieres ser exhibido, donde tú quieres que los aplausos, que la honra y la gloria sea para ti? ¿O estás siendo como David, que está peleando en el secreto, por la causa, por el evangelio de Dios? Ahí donde nadie te ve, ahí donde solamente los ojos de Dios te están mirando. Amén, porque la palabra del Señor dice que es mejor quedar bien con Dios que quedar bien con el hombre. Porque eso es lo que están haciendo estos profetas. Están profetizando en la carne, están hablando, profiriendo palabra que Dios no ha dicho. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice en Deuteronomio 18:21, dice, y si dijeres en tu corazón, en el 18:20, casi al final dice, a quien yo no haya mandado hablar o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y estamos mirando que los profetas de estos tiempos, ellos mismos se han proclamado, pero no tienen un llamado de parte de Dios, no tienen un sometimiento. Y tú los ves caminando, pero ellos espiritualmente ya están muertos. ¿Por qué? Porque han hablado palabra de su corazón, porque la palabra que ellos han hablado no viene de parte del Señor. Amén. Entonces, tú tienes que tener una humillación
una obediencia, un sometimiento. Si tú quieres que Dios te exalte, si tú quieres que Dios te mande allá, porque la palabra del Señor dice que al que Él llama, Él capacita. Y Él adiestra las manos de las personas para la batalla. Pero muchas personas están en la batalla sin siquiera ser adiestrados. Amén. Entonces, tú tienes que tener una preparación primero. ¿Por qué? Para que el diablo no se ría de ti. Para que el diablo no ponga en vergüenza la obra del Señor. Porque por medio de estos profetas que dicen ser profetas, la obra del Señor está siendo vituperada. Personas que están hablando palabra que Dios no ha hablado y no se cumple. ¿Y qué dicen las personas? No, pues me dijeron esto y no se cumplió. Entonces tú lo que estás haciendo es poniendo la obra de Dios en vergüenza. Tú lo que estás haciendo es ser un tropiezo para otra persona, para que otra persona no sea bendecida, para que otra persona no reciba la salvación. Entonces, la palabra del Señor dice, ay de aquel que sirva de tropiezo para uno de mis pequeñitos. ¿Tú quieres que Dios te castigue? ¿Tú quieres que Dios te demande la vida de esas personas? ¿Tú quieres que el diablo se ría de ti? ¿Tú quieres que el diablo se burle? Por eso miramos a aquellos hombres que fueron en una ocasión y quisieron liberar a un endemoniado. ¿Y qué decían estos hombres? En el nombre de Jesús, sal fuera. ¿Y qué les dijo el demonio? A Pablo lo conozco, a Jesús lo conozco, pero ustedes ¿quiénes son? Y salieron avergonzados. ¿Por qué? Porque ellos no tenían a Dios en su corazón. Ellos no tenían el Espíritu Santo que peleara por ellos. ¿Por qué? Porque ellos no habían tenido una humildad, un sometimiento, una obediencia hacia el Señor, hacia la palabra de Dios. Entonces, tú lo que vas a hacer es salir avergonzado porque Dios no te ha llamado, porque Dios no te ha capacitado y porque tu altivez y porque tu vanagloria no te ha dejado que tú te humilles delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué vas a morir? ¿De las manos de Dios o del castigo que el diablo te tiene por andar hablando cosas que Dios no ha dicho? Amén. Entonces, tienes que entender que si tú quieres ser profeta, no es que si tú quieres, porque de querer todos queremos, pero la palabra del Señor dice que no es ni del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque Dios no va a poner a una persona altiva, a una persona orgullosa que haga su obra. Porque el Señor no quiere que tú te pierdas. El Señor lo que quiere es salvarte. Pero tú tienes que también tener una humillación. Tienes que dejar ese orgullo a un lado y tienes que dejar que Dios trabaje en tu vida. Si tú quieres ser salvo. Tienes que obedecer y tienes que buscar cuál es la senda antigua. Porque muchas veces nosotros pensamos que vamos por buen camino. Porque creemos que la forma de vivir de nosotros está bien delante de los ojos de Dios. Y tú ya le preguntaste a Dios qué estás haciendo tú para Él. ¿Estás trabajando para ti o estás trabajando para la obra de Dios? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Quieres exaltarte tú o quieres que Dios te exalte? ¿Acaso no es mejor la misericordia, la compasión de Dios que tú ir allá afuera y hacerte un nombre? ¿Qué no es mejor ser conocido por los mismos infiernos, por el mismo diablo, que tú estás haciendo el cambio? ¿Que tú eres diferente a los demás? ¿O qué es lo que tú quieres? ¿Que el hombre te dé la honra y la gloria? ¿Que el hombre te exalte? El hombre no va a hacer nada por ti en este tiempo cuando Dios te mande a rendir cuentas. Cuando Dios te llame, ¿qué le vas a decir? ¿Preferí quedar bien con el hombre que quedar bien contigo? Entonces, tienes que dirigirte, tienes que educarte. ¿Cómo tú quieres vivir el evangelio? ¿Quieres vivirlo a tu manera o quieres vivirlo a la manera de Dios? Porque de esto, déjame decirte que el evangelio no es a la manera tuya ni mía, sino a la manera de Dios. Como Dios quiere que tú te dirijas. Entonces, la palabra del Señor a nosotros nos manda a ser obedientes, nos manda a ser humildes, no nos manda a ser altivos ni ser orgullosos. Nos manda a someternos a la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que Él nos exalte. Amén. Entonces, yo creo que hemos llegado a la parte final. Y creo que en una próxima entrega vamos a hablar sobre las características de esas personas que en estos tiempos están diciendo ser profetas sin siquiera tener un llamado. ¿Por qué? Porque se han preferido exaltarse ellos. Amén. Entonces, Dios me les bendiga y Dios me les guarde y nos vemos en una próxima.